3. Testimonios vivenciales de ser purificados por el juicio. Bajo la guía de las palabras de Dios Todopoderoso, los elegidos de Dios, enfrentando la persecución del gobierno del Partido Comunista Chino, permanecen leales hasta la muerte sin negar a Dios, dando testimonios firmes y resonantes. Estos son evidencia de la victoria sobre Satanás. Sin embargo, los vencedores formados por Dios no solo dan testimonio ante el gran dragón rojo, sino que, aún más importante, han vencido el poder de Satanás, despojándose de sus caracteres corruptos, teniendo la verdad como su vida, actuando y hablando según los principios verdad. Sus expectativas de vida y valores han cambiado, y viven como verdaderos seres humanos. Estos son los verdaderos vencedores, las personas salvadas por Dios. Los testimonios de experiencia de estos vencedores están publicadas en línea, incluyendo testimonios de convertirse en personas honestas, testimonios de abandonar la arrogancia y la vanidad, testimonios de resolver los celos, testimonios de conocer el carácter justo de Dios, testimonios de someterse a Dios, testimonios de experimentar pruebas y tribulaciones, etc. Hay más de 1000 vídeos de testimonios vivenciales, superando en cantidad a cualquier denominación. En cuanto al contenido, estos testimonios son únicos, algo que ninguna otra denominación tiene. Ninguna religión puede producir estos testimonios reales. En las religiones, los testimonios suelen ser sobre disfrutar de la gracia de Dios o recibir sus bendiciones, porque las personas religiosas no han aceptado la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. No han recibido todas las verdades expresadas por Él en los últimos días, ni han experimentado su juicio y castigo. Por eso, incluso después de creer en Dios toda su vida, nadie en las religiones puede escapar del pecado ni alcanzar un verdadero autoconocimiento. Cualquier cambio es solo del comportamiento, no del carácter. Solo este grupo, guiado por Cristo en los últimos días, Dios Todopoderoso, ha sido llevado ante Dios, ha experimentado el juicio de sus palabras, y sus caracteres corruptos han sido purificados gradualmente. Dios Todopoderoso ha formado un grupo de vencedores en los últimos días. Veamos un vídeo de testimonio vivencial para entender mejor cómo los elegidos de Dios experimentan el juicio y el castigo de Dios para ser purificados de sus pecados. Veamos el vídeo juntos. Claro. Bueno, yo solo puedo hablaros de mi propia experiencia y conocimiento. Sí, claro. Fabuloso. Antes creía en el Señor, en la religión. Luego vi que la comunidad religiosa estaba muy desolada y sin un ápice de la obra del Espíritu Santo. Entonces comencé a buscar el camino verdadero. Quería encontrar el camino que de verdad me acercara a Dios. Al fin oí la voz de Dios y acepté su obra en los últimos días. Llevo más de una década experimentando la obra de juicio de Dios y es cierto que comprendo algo de la verdad. Logré ver la verdad de mi perversión. Reconocí que era particularmente arrogante y engreído. Me gustaba perseguir la fama. Quería tener un estatus, buscaba el aprecio y el elogio de la gente. Era ferviente en mi fe en el Señor. Acumulaba conocimientos bíblicos y teorías teológicas. Cuando comprendí algunos conocimientos, creí que había comprendido la verdad. Incluso creí que conocía a Dios. Aparte de mi capacidad para dedicarme al Señor y de predicar por todas partes, me portaba aparentemente bien.
Creía que era el creyente que más amaba al Señor y más seguía su corazón. Y estaba seguro de que podría entrar en el reino de los cielos y ser premiado. Me sentía especialmente bien cuando daba sermones sobre la tarima, porque allí arriba la gente me veneraba. Cuando oía a la gente decir que yo era afectuoso, cuando les oía decir que yo era leal al Señor, aunque no dijera nada, no tardaba en sentirme halagado, en creerme merecedor de todos aquellos elogios. He sido tan arrogante durante años. La arrogancia dirigía mi vida. Y no me daba cuenta de mi perversión. Ni siquiera me sentía avergonzado. Así, creía yo en el Señor, en la comunidad religiosa. Tras recibir la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días, mi corazón se fue iluminando a medida que leía la palabra de Dios. Veía que cada palabra de Dios Todopoderoso era la verdad, que era muy práctica, satisfacía las necesidades de mi vida y de mi espíritu. El juicio de Dios Todopoderoso en los últimos días es el único modo que tenemos de recibir la purificación y la salvación. Sí. Con la guía de la palabra de Dios Todopoderoso, participé activamente con los que cumplían con su deber. Fantástico. Pronto, Dios me ascendió. Comencé a liderar la iglesia. Debido a la obra del Espíritu Santo, el trabajo de la iglesia mejoraba día a día. Todos los hermanos y hermanas me admiraban. No podía evitar el engreimiento, tampoco el amor propio. Al creer que tenía tantas cualidades como capacidades y que yo era un talento indispensable en la casa de Dios. Las palabras de Dios que leía eran cada vez menos, y mi confianza en Dios se reducía cuando cumplía con mi deber. Y ante los hermanos y hermanas, solía alardear de mis capacidades y me lucía para que la gente me admirara. No escuchaba las sugerencias de los hermanos y hermanas respecto a los asuntos de la iglesia. Era arbitrario, presuntuoso, autoritario e imprudente. Cuando predicaba, criticaba a los hermanos y hermanas. Los menospreciaba, creyendo que eran ignorantes y que apenas tenían cualidades. Vivía con el carácter satánico de la arrogancia, el engreimiento y la complacencia. De manera inconsciente, mi espíritu se oscurecía cada vez más. Mis oraciones no llegaban a Dios. A mis sermones les faltaba la luz del Espíritu Santo. El trabajo de la iglesia no daba resultados. Mi corazón estaba dolorido. Entonces fui a orarle a Dios y decidí comenzar a buscar la verdad en su palabra. Fue cuando vi la palabra de Dios Todopoderoso. Dejadme que os la lea. Sí, por supuesto. ¿Crees que alguna obra menor en ti, por el Espíritu Santo, puede tomar el lugar de tu reverencia por mí? ¿Crees que ganaste esclarecimiento por medio de clamar al cielo? No conoces la vergüenza. Eres tan despreciable. ¿Crees que tus buenas obras han tocado el cielo y que ha hecho una excepción y te ha concedido dones naturales que hicieron que tuvieras labia, permitiéndote engañar a otros y engañarme a mí? ¡Qué falto de razón eres! ¿Sabes de dónde viene tu esclarecimiento? ¿No sabes de quién eran los alimentos que comías mientras ibas creciendo? ¡Qué inconsciente eres! Más os valdría no elevar vuestro propio mérito más alto que los cielos, y veros más bien a vosotros mismos como algo más bajo que la menor de esas personas racionales que buscan amar a Dios. Esta
es la senda por la que habéis de entrar. Consideraos a vosotros mismos un palmo más bajo que todos los demás. ¿Por qué os tenéis en tan alta estima? En tan gran consideración. En el largo viaje de la vida solo habéis dado los primeros pasos. Lo único que veis es el brazo de Dios, no su totalidad. Os corresponde ver más de su obra, descubrir más de aquello a lo que deberíais entrar, porque habéis cambiado demasiado poco. Al trabajar a los hombres y transformar su carácter, la obra de Dios nunca cesa, porque ellos son deficientes en demasiados sentidos y no llegan ni de lejos a los estándares establecidos por Él. Y por tanto, puede decirse que a ojos de Dios seréis eternamente bebés recién nacidos, portadores de muy pocos de los elementos que le agradan. Porque no sois nada sino criaturas en sus manos. Si uno cae en la autocomplacencia, ¿no lo aborrecerá Dios? Que podáis satisfacer a Dios hoy es dicho en lo relativo a vuestra carne. Pero, en comparación con Él, siempre caeréis derrotados en la confrontación. La carne del hombre nunca ha conocido la victoria. Solo a través de la obra del Espíritu Santo es posible para el hombre tener puntos favorables. La palabra de Dios me molestaba en el corazón. Mi naturaleza, de tipo arrogante, se reveló por completo. Temblaba de miedo, pero también temblaba de vergüenza. No podía evitar reflexionar sobre lo que había hecho esta vez. Con unos pocos resultados en mi trabajo, se me había olvidado mi propia limitación. Era soberbio y altivo. Cuando veía hermanos y hermanas en situación de debilidad, no solo no les ayudaba ni respaldaba, sino que incluso los desdeñaba y menospreciaba, les hacía sentir todavía más negativos. En aquel momento, vi que no mostraba otra cosa que no fuera el carácter de Satanás. ¿Cómo iba a guiar a otros para que se adentraran en la verdad? Era evidente que hacía el mal y que me oponía a Dios. No pude evitar postrarme ante Dios, con gran remordimiento, despreciándome por lo que hacía. Solo con las bendiciones y la gracia de Dios puede una persona llegar a tener calidad humana o lograr resultados en su trabajo. Así es. Es verdad. El hombre no tiene nada de lo que presumir. Pero tenía tan poca vergüenza que me atribuía todos los méritos y le usurpaba la gloria a Dios. Creía que tenía cualidades y capacidad. Era muy arrogante y perdí la cabeza. Disfrutaba de la elevación de Dios y de la obra del Espíritu Santo, pero no exaltaba a Dios ni daba testimonio de Él. Así es verdad, me quedaba algo de humanidad y razón. Realmente no era digno de vivir ante Dios. Tras experimentar esa vez el castigo y el juicio, tuve la profunda convicción de que el carácter justo de Dios no admite ofensa. Temía a Dios, le temía de corazón. Al mismo tiempo, comprendí un poco mi arrogante naturaleza satánica. Me desprecié y me maldije de corazón. Empecé a buscar la verdad y la transformación de mi carácter. Estaba dispuesto a aceptar el juicio, así como el castigo, el trato y la poda de Dios. Muy pronto, recobré la obra del Espíritu Santo y vi la misericordia y la salvación de Dios para mí.
De este modo, seguí experimentando el juicio, el castigo, la purificación y la disciplina de Dios. Así es. Veía mi carácter y naturaleza satánicos de forma cada vez más clara. Sí. Mientras, iba comprendiendo el carácter santo y justo de Dios, que no admite ofensa, y concibiendo un corazón temeroso de Él. Mi arrogancia disminuyó y vivía de una forma más honrada. Cuando cumplía con mi deber, a menudo le oraba a Dios postrándome ante Él. Cuando mi trabajo daba resultados, le atribuía toda la gloria a Él. Cuando me comunicaba con los hermanos y hermanas, le exaltaba y daba testimonio de Él a propósito, y era capaz de sincerarme con respecto a mi propia fealdad. Era capaz de aceptar las sugerencias de los hermanos y hermanas. Con el juicio y la purificación de la palabra de Dios Todopoderoso, he ido recuperando poco a poco la conciencia y la razón. Recupero cada vez más la imagen de un hombre normal. Gracias a Dios Todopoderoso por mi salvación. Amén. 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 Gracias al Señor. Sí. Sí, Gracias gracias, a a Dios. Dios. Tu testimonio es práctico y edificante. Llevo muchos años creyendo en el Señor, pero no me conocía tanto a mí mismo. Siempre consideré que mis años de trabajo y sufrimiento por Él eran un capital del que presumir y alardear ante los demás. Yo usaba mi sufrimiento y mi buen comportamiento como hermosos testimonios que contarles a los hermanos y hermanas. Cuando ellos me admiraban y respetaban, me gustaba, porque me sentía henchido de orgullo y pomposo. Creía que cuando viniera el Señor me arrebataría y me premiaría a mí el primero. Hoy, tras oír vuestros testimonios, siento mucha vergüenza. No es todo lo que hasta ahora he vivido ejemplo del carácter arrogante y de autoalabanza de Satanás. El testimonio del hermano Chin es muy edificante para mí. Si yo experimentara el juicio y castigo de Dios Todopoderoso, ¿no sería también purificado y transformado? Solo nos purificamos aceptando el juicio y castigo de Dios. La obra de juicio de Dios Todopoderoso puede purificar y salvar realmente al hombre. Amén. Esta es, sin ninguna duda, la aparición y obra de Dios en los últimos días. Amén. Dios Todopoderoso es la segunda venida del Señor Jesús. Amén. Ya no es ninguna ilusión que recibamos la purificación y que entremos en el reino de los cielos, sino que es algo que se puede alcanzar. Amén. Amén. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Las palabras reveladas por Dios Todopoderoso acerca del hombre son muy prácticas. Hermano Chin, solo llegaste a ver tu carácter satánico, de arrogancia y engreimiento tras leer la palabra de Dios Todopoderoso. Sí. Cuando un hombre tiene un carácter arrogante, es fácil que se crea muy importante y menosprecie a los demás. Es fácil que presuma y alardee. Solemos mostrar conductas de este tipo. Sin la revelación y el juicio de Dios Todopoderoso, no nos comprenderemos. No nos veremos a nosotros mismos de esa manera. Así es. En la religión, solamente nos amparamos en nuestra pasión para trabajar para el Señor. Nunca nos sentimos arrogantes ni engreídos. Y ni mucho menos sabemos que vivimos a imagen del carácter de Satanás. Trabajamos enérgicamente por la posición y la fama, y obramos para lograr nuestros propósitos y objetivos, sin darnos cuenta de que en realidad estamos rebelándonos contra Dios y oponiéndonos a Él. Sí, es verdad. Estas son unas cuestiones prácticas que no pueden resolverse en la religión. En la religión sabemos trabajar para el Señor, pero no nos importan sus intenciones. Mientras no cometamos pecados evidentes, nos creemos los mejores. Nos creemos que somos los que más aman al Señor.
Tras escuchar vuestro testimonio, tengo la profunda convicción de que la experiencia de juicio ante el trono del Cristo de los últimos días es necesaria. Así es. Las muchas verdades expresadas por Dios Todopoderoso pueden, sin duda alguna, purificar, transformar y perfeccionar al hombre. Amén. Llevo más de 30 años creyendo en el Señor. Nunca había oído un testimonio así. He conocido a muchos pastores y ancianos y he visto muchas iglesias, pero nunca he oído una experiencia así de nadie. Ahora veo el camino para recibir la purificación, la salvación y la entrada al reino celestial. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios Todopoderoso por elegirnos y permitirnos oír la voz de Dios. Amén. Amén. Por fin se cumple nuestro sueño del reino celestial. Amén. 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 Sí, es verdad. Gracias a Dios. El Cristo de los últimos días, Dios Todopoderoso, ha expresado palabras que contienen todas las verdades necesarias para purificar y salvar a la humanidad corrupta. Ha juzgado y revelado la naturaleza satánica del hombre, que peca y resiste a Dios, así como sus diversos caracteres corruptos. Cuanto más leemos las palabras de Dios y experimentamos su juicio y revelación, más vemos cuán profundamente hemos sido corrompidos por Satanás. Al experimentar el juicio y el castigo de Dios, vemos que su carácter justo es intocable. Dios observa verdaderamente los corazones de las personas, revelando incluso lo que no se dice en voz alta, los pensamientos más profundos y la corrupción oculta en el alma, haciéndonos sentir avergonzados y humillados. Esto genera en nosotros un corazón que teme a Dios. Al experimentar el juicio y la purificación de Dios Todopoderoso, comprendemos profundamente cuán real es la obra de Dios para salvar al hombre. Vemos realmente que las palabras de Dios Todopoderoso han creado un grupo de vencedores cumpliendo la profecía del Apocalipsis. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño. Están sin mancha.